Las dudas del Arsenal dan vida al Bayern en un partido en el que se vuelve a demostrar por qué la experiencia es tan importante en esta Champions League. Vamos a repasar y analizar lo que nos dejó este encuentro de cuartos de final de la mejor competición de clubes del mundo. Vamos allá. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Lo prometido es deuda, había que analizar este Arsenal-Bayern y aunque ha llegado un poquito más tarde de lo que me hubiese gustado, vamos a repasar todo lo que ocurrió en ese empate a 2 que tiene que dejar mucho más contento al conjunto de Thomas Tuchel en un partido en el que para mí se vuelve a demostrar por qué un equipo que lleva 14 años sin disputar unos cuartos de final de la Champions League no puede ganar esta competición, no puede venir de la nada y alzarse con el título. Un Arsenal que comenzó de forma maravillosa, pero que se generó dudas a sí mismo, dudas, pues que se entienden a través de una falta de experiencia, una falta de haber vivido este tipo de situaciones en los últimos años, de jugadores que están viviendo su primera experiencia al máximo nivel en esta competición, futbolistas que en el día a día en la Premier League son capaces de frenar a Haaland, que son capaces de frenar a Salah, que son capaces en Anfield y en el estadio del Manchester City de hacer grandísimas actuaciones, pero que luego llega esta competición, la competición con la que todos sueñan, y se demuestra que esa falta de experiencia, esa falta de bagaje pesa muchísimo para un Arsenal que, como os digo, pues llevaba 14 años sin disputar unos cuartos de final de Champions League y que se generó dudas a sí mismo cuando parecía que estaba muy cerca de lograr un 2-0 que le hubiese dado mucha ventaja en el marcador. Ahí apareció un Bayern ordenado, un Bayern que tuvo al mejor jugador del encuentro, al Leroy Sané, y que tuvo sobre todo esa puntualidad para aprovechar cada uno de los errores, cada una de las dudas que se generó. Asimismo, una defensa del Arsenal que, como os digo, es la menos goleada de la Premier League, domina a los mejores delanteros del mundo en el día a día, pero que cuando llegan los martes y los miércoles no es capaz de repetir ese nivel y de llevar lo que hace cada fin de semana a la competición que todos desean jugar y que todos desean ganar. Es imposible que un equipo que llega después de 14 años sin estar en cuartos de final gane la Champions. La experiencia es un grado en una competición en la que todos los tópicos, todos, absolutamente todos, pero en el que la experiencia seguramente sea la más importante, pesan muchísimo. El Bayern hizo que la historia pesase, el Arsenal demostró por qué no está preparado, pese a jugar mejor, mucho mejor que el Bayern en el día a día, fin de semana tras fin de semana. Este es el significado que yo le encuentro, que yo le doy a un partido en el que vamos a repasarlo, vamos a analizarlo, pero en el que, el Arsenal empezó de maravilla y el Bayern parecía que no tenía ningún tipo de salida hasta que llegaron esos errores, ¿no? Esas dudas de la zaga del Arsenal con Gabriel y con Saliba, sobre todo, fallando y haciendo que el partido cambiase prácticamente por completo para el conjunto de Thomas Tuchel, que llegaba con muchas dudas, pero que se va con un resultado positivo de cara al partido de vuelta que se disputará en Alemania. Dicho esto, vamos a analizarlo, vamos a repasarlo, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y, lo más importante de todo, que me dejéis también vuestra opinión en comentarios sobre lo que os pareció el partido, si lo habéis podido ver, sobre, qué opciones le dais al Arsenal y al Bayern de pasar la eliminatoria, si creéis verdaderamente como candidato al conjunto de Mikel Arteta. Todo me lo podéis dejar abajo en comentarios. Yo ahí os leo y debatimos. Vamos a comenzar, como siempre, echándole un vistazo a los 11, a las alineaciones de uno y otro equipo. Un Arsenal, con su 11 más habitual, sin ausencias, sin jugadores importantes fuera del 11, repitiendo, como es habitual también para el conjunto de Mikel Arteta, ¿no? Esa pareja en el centro del campo, con Jorginho, con Declan Rice, metiendo ahí un poquito más de solidez, un poquito más de piernas también, con Havertz en la punta del ataque y su línea defensiva que viene siendo habitual, con Kivior en el lateral izquierdo, mientras que vimos un Bayern colocado ordenado clarísimamente en 4-4-2, con Goretzka y Laimer ante la ausencia de Pavlovic, también con Gnabry, con Leroy Sané en bandas, Alphonso Davies, que tenía estaba percibido y que se perderá la vuelta porque en los primeros minutos ya se equivocó en una acción muy necesaria sobre Saka y no estará en el partido jugado en el Allianz Arena. Arriba con Harry Kane
en otro duelo volvía a reeditarse ese duelo, ese derbi del norte de Londres, el ex del Tottenham contra su eterno rival, contra el Arsenal, y con Musiala, bueno, pues formando esa pareja del ataque, ¿no? Un Arsenal que, como veis en esta imagen, bueno, pues dejaba esos tres centrales atrás a la hora de atacar, y que llevaba a Ben White, bueno, pues a posición y con recorrido de lateral derecho normal, ¿no? Es decir, llegando arriba y sumándose al ataque. En un partido en el que no había grandes novedades en los 11, pero en el que ya muy rápidamente vimos que el Bayern iba a tener muchísimos problemas para poder atacar ante esa presión tan agresiva, una de las mejores presiones del mundo, la de el Arsenal, que no duda en emparejarse, que cierra muy bien o que provoca muy bien que el equipo rival tenga que salir por el lado que menos le conviene, y eso es lo que hizo el bueno de Mikel Arteta con esa presión alta, impidiendo que el Bayern pudiese salir por su lado derecho, donde tiene, bueno, pues a jugadores con buen pie como De Ligt y como Kimmich en el lateral derecho, y provocando que tuviese que llevar el balón a Eric Dyer, ¿no? Un central derecho jugando a pierna cambiada, y también a un Alphonso Davies que no está teniendo un buen momento de forma, y a partir de ahí el Arsenal construyó bueno, pues esas recuperaciones constantes en los primeros 15 minutos de partido, obligando al Bayern constantemente a tener que lanzar balones en largo de Dyer para sobre todo, bueno, pues que Kane, Gnabry o Leroy Sané tuviesen que ganar de espaldas balones muy muy complicados, incluso la mayoría de ellos simplemente los pudiesen peinar, ¿no? A partir de ahí vimos un Arsenal dominante, un Arsenal con balón que intentaba, bueno, pues buscarle las cosquillas a ese 4-4-2 de un Bayern que, bueno, pues vimos también que al principio bueno, pues intentaba estar muy colocado, estar muy pendientes de los movimientos en banda derecha del equipo de Mikel Arteta, y bueno, pues que terminó encontrando un camino para que en esos primeros 15 minutos la eliminatoria se le pudiese haber puesto muy muy de cara, en un inicio de encuentro en el que también, bueno, pues Alphonso Davies sufrió, como os decía antes, y en el que vio esa amarilla que le va a dejar fuera del partido de vuelta, ¿no? Del partido definitivo en esta eliminatoria. Lo tenemos aquí, voy a intentar explicarlo, lo que ocurre, vamos a ver si lo podemos ver, creo que ya lo veis. Bueno, como estáis viendo aquí, el Arsenal en principio partía de una defensa de 4, y lo que hacía el conjunto de Mikel Arteta era, bueno, pues principalmente dejar a Kiwior, a Gabriel y a Saliba para construir los ataques, teniendo superioridad contra Harry Kane y contra Musiala, y aquí llegaba el movimiento, ¿no? El Bayern lo que hacía era seguir al hombre, es decir, Gnabry seguía las carreras de White y Alphonso Davies seguía las carreras de Saka. ¿Qué ocurre aquí? Que Ben White viene a doblar a Bukayo Saka, el jugador inglés se mete por dentro, le deja la banda a Ben White para que lleguen las incorporaciones, y en esta zona en la que obviamente Martin Odegaard no puede recibir, lo que hace el noruego, algo poco habitual, es descender hasta esa zona, alejándose mucho y muy claramente de Laimer, que era en principio el jugador que tenía que marcarle, ¿no? Por lo tanto, este movimiento de piezas en banda derecha del Arsenal lo que provoca es que Martin Odegaard pueda recibir aquí, tenga espacio para pensar ante las dudas de Laimer para salir, ya que, bueno, pues por aquí obviamente podía haber se podían generar pases por dentro, ¿no? Laimer tarda un poquito en salir, y aquí llegan las dos jugadas en las que, bueno, pues se provocan esas dudas en un Bayern que fue poco contundente, en un Alphonso Davies que fue poco contundente en esas acciones, y en la primera de ellas, bueno, pues llegó ese gran tanto de Bukayo Saka, materializando, ¿no? O aprovechando el Arsenal ese control que había tenido al principio, las dudas de la defensa en esa zona derecha, y el buen pase, la buena intención de Martin Odegaard, con Bukayo Saka imponiéndose en el balón dividido y mandando, bueno, pues un muy buen gol, materializando un muy buen gol, un disparo al palo contrario con todo el efecto imposible para Manuel Neuer. Era el inicio de partido, era el minuto, lo tengo por aquí, era el minuto 11 de encuentro, y el Arsenal parecía que había encontrado la vía por la que hacerle mucho daño a un Bayern que había elegido perseguir y que se había quedado, bueno, pues expuesto, ¿no? en esa zona del campo. Repite el Arsenal la misma jugada un par de minutos después, y en esta ocasión Gnabry, que tiene que hacer un despeje ante la carrera de Ben White con otro pase de Odegaard, manda el balón a la frontal del área.
Kai Havertz, más listo que nadie, se impone en esa acción o gana la segunda acción y deja totalmente solo frente al portero a Neuer, ¿no? Ahí el Bayern parecía que se le venía el mundo abajo, que el Bayern, el Arsenal le podía arrasar, pero ¿qué ocurre? Bueno, pues que Ben White no es capaz de definir bien ante un Neuer que, aguantando sin precipitarse en el medio, detiene esa acción e impide un 2-0 que le hubiese hecho muchísimo daño a un Bayern que no estaba dando pases, que no estaba sumando 2 pases seguidos en el encuentro, que no tenía el control sobre el partido y que estaba sufriendo muchísimo por ese sector derecho en el que Odegaard estaba encontrando a Bukayo Saka y también a Ben White ante las dudas de Alphonso Davies, que ya estaba con amarilla desde el inicio del partido, y también ante las dudas ante los fallos defensivos de Serge Gnabry. El Arsenal parecía que estaba, bueno, pues no parecía, estaba encontrando una vía, estaba siendo superior, estaba generando ocasiones muy claras, ya ganaba por 1-0 y ahí es cuando llegó, llegaron todos los problemas para el conjunto de Mikel Arteta, esa falta de experiencia, esa falta de haber estado aquí anteriormente, y en una acción sencilla, en un balón largo de nuevo, obligado de Eric Dyer con la zurda para la carrera de Harry Kane, si no recuerdo mal, bueno, pues llega ese error, ¿no? Esa falta de entendimiento, David Raya que sale cuando no le toca, dejando sin línea de pase a Gabriel hacia atrás, el jugador brasileño que, atosigado por Kane, intenta conectar con un pase muy fácil de Kiwior, pero bueno, pues ahí llegan las dudas del Arsenal y la cabalgada, ¿no? de Goretzka, con el buen pase del Leroy Sané y con el tanto de Gnabry, que devolvía a un Bayern que lo estaba pasando muy mal, que hace un par de minutos había estado prácticamente contra las cuerdas, ¿no? Tambaleándose, con esas dudas en el sector derecho, con el mano a mano de Ben White frente a Neuer. No acertó el Arsenal y minutos después cometía un error Gabriel, también con una salida precipitada de David Raya, que terminaba finalmente en el tanto del 1-1 de un Bayern que tenía la primera y que la aprovechaba batiendo y colocando ese 1-1 en el marcador, que le daba vida, que dejaba también con dudas a un Arsenal que a partir de ahí la verdad es que no encontró la vía, con un Laimer mucho más pegado, mucho más presionante contra Odegaard, que ya no tenía dudas en cerrar el medio porque Musiala hacía un buen trabajo, porque también Goretzka venía del otro lado a cerrar. Cerró el Bayern esa vía, acabó el Bayern con esa vía de agua que le había encontrado el Arsenal, y el conjunto de Mikel Arteta, la verdad es que en los primeros 45 minutos fue absolutamente incapaz de jugar por dentro, fue absolutamente incapaz de llevar el balón de un lado a otro. Martinelli apenas pudo tocar el balón en esos primeros 45 minutos. No vimos a un Arsenal que se había quedado sin vía de atacar, ¿no? A un Bayern colocado en ese bloque medio bajo, en ese 4-4-2, y que ya tenía mucho más claras cómo cerrar todas las vías del ataque de un Arsenal que se generó dudas a sí mismo, que había tenido la oportunidad de conseguir una gran ventaja, de ponerse 2-0 en el minuto 15, y que bueno, pues al final iba 1-1 en el marcador, ¿no? Con esos fallos o con esa falta de acierto de Ben White en ataque, y con la falta de entendimiento entre Gabriel Raya y Kiwior, que el Bayern había conseguido materializar con ese tanto del 1-1. Y a partir de ahí la verdad es que, bueno, pues el Bayern, el partido cambia ligeramente, pero lo que vemos es de nuevo una gran acción del que para mí fue el mejor jugador del partido en los primeros 65 minutos, en el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego. Ahí llega otra acción en la que el Bayern tiene que salir, bueno, pues desde atrás, buscando no en largo, pero sí a un jugador de espaldas, presionado por en principio un futbolista más fuerte, un futbolista superior en los duelos. Ahí llega la acción tremenda en ese minuto, en ese minuto 30 de encuentro, cuando el partido, bueno, pues ya había cambiado, cuando el Arsenal ya no estaba encontrando situaciones, cuando el conjunto local no estaba pudiendo recuperar tan rápido el balón, aunque el Bayern no era capaz de dar 3-4 pases seguidos. En el minuto 30 llega una gran acción, el Leroy Sané, que recibe de espaldas, hace una maniobra tremenda para marcharse de Kiwior, llega la cabalgada del futbolista alemán, que termina en penalti ante el caos defensivo que se genera entre Gabriel Magalhães, Jorginho y Saliba, y es Harry Kane el que acude a su cita con el gol, el que vuelve a marcarle al Arsenal y el que le da la ventaja a un Bayern que apenas había sumado 3-4 pases consecutivos, ninguna acción prácticamente de 3-4 pases consecutivos en los primeros 30 minutos, que llegaba a casa de uno de los equipos más fuertes
de la Premier League, pero que iba ganando en ese minuto 30 un 1-2 con orden y sobre todo con mucha puntualidad y con un Leroy Sané imponiéndose al encuentro y marcando las diferencias sin ningún tipo de duda. Lo cierto es que, bueno, pues ese gol también le afectó al conjunto local. Vimos a un Arsenal que a partir de ahí, bueno, pues en ese tramo final también sufrió otra transición del Leroy Sané que no pudo materializarla correctamente, ¿no? En otro mal despeje de la defensa Gunner, que como es normal a partir de ahí tenía bastantes dudas y que no supo responder en ese tramo final de una primera parte que había comenzado muy bien para ellos y en el que sus propias dudas se habían impuesto y en el que Bayern había demostrado esa puntualidad que tiene un equipo tan histórico con jugadores con tanta experiencia en esta competición. Mikel Arteta tenía que buscar una pieza diferente, tenía que encontrar soluciones y metió a Zinchenko por Kivior, cambiando el esquema del Arsenal, volviendo a ese 3-2-4-1 que fue tan habitual la temporada pasada, con Gabriel, Saliba y Ben White cerrando o siendo los primeros en la construcción del juego, con Jorginho y con Zinchenko, pero con el ucraniano siendo muy protagonista. Arriba mantenía esa línea de 4 con Martinelli, con Rice, con Odegaard y con Saka, dejando en la punta a Kai Havertz. El ucraniano recibió la orden muy clara de ser más vertical, de buscar más la banda derecha de Martinelli, y la verdad es que, bueno, pues esa verticalidad de un futbolista que esta temporada ha bajado muchísimo su nivel con respecto a la temporada pasada, no le dio al Arsenal alternativas en ataque. Le hizo ser más vertical, le hizo ser más directo, pero bueno, pues esos envíos, esos balones largos o esa intención de meter pases por dentro, lo que generó son transiciones, no más facilidad del Bayern para conseguir transiciones, con Leroy Sané pudiendo correr, con Gnabry pudiendo correr, con Musiala que apenas había aparecido los primeros 45 minutos, pudiendo participar un poquito más del juego también en unas transiciones que no acabaron, hay que decirlo también, bueno, pues en nada demasiado importante para un Bayern que se estaba sintiendo más cómodo, que a través de su orden, sobre todo, bueno, pues había dejado sin ocasiones y sin acercamientos peligrosos al Arsenal y estaba creciendo en el partido con esas recuperaciones y pudiendo correr, ¿no? En definitiva, pudiendo contraatacar. Aquí llega, bueno, pues algo que yo no entendí, la verdad, el cambio, la entrada de la sustitución del Leroy Sané, que estaba haciendo, bueno, pues para mí un partido muy bueno, un jugador que sobre todo en algunas noches en Champions, como ya vimos contra el Manchester United en fase de grupos, en el primer partido de esa fase de grupos, bueno, pues suele dejar mejores actuaciones en Champions que en el día a día, y le quitó Thomas Tuchel y sacó a Kingsley Coman. El futbolista francés, la verdad es que estuvo algo por debajo, no sé si fue un cambio pensando más en el aspecto defensivo para modificar algo, no lo sé, pero la verdad es que creo que Leroy Sané estaba siendo el mejor jugador del partido. Un encuentro que ya apenas cambió en lo que es el juego, en lo que es el dominio. Creo que vimos a un Bayern creciendo, yendo de menos a más en el encuentro, que se explica también a partir de esas dudas generadas por sí mismo, que se generó a sí mismo un Arsenal que demostró por qué la experiencia en esta competición, lo vuelvo a repetir, es tan importante. Ahí llega en ese minuto 65, después de los cambios de la entrada de Coman, también de la entrada de Gabriel Jesús y de Trossard por parte del Arsenal, quitando ya del campo a Jorginho y a Martinelli, buscando más ataque, buscando generar más situaciones. Mikel Arteta, llegado una de las acciones más comentadas sin ningún tipo de duda, ese de nuevo error de Gabriel Magalhães en el saque de puerta con David Raya. El brasileño, supongo que os habéis enterado, recibe el pase del portero español y de repente la coge con la mano. El árbitro sueco decide que no es suficiente para pitar penalti, que según Thomas Tuchel, que es una jugada tan tonta que no va a pitar penalti en unos cuartos de final, pero lo que es evidente, más allá de que se señalase penalti o no, de que se debiese señalar penalti o no, lo cierto, bueno, pues que demuestra por qué este jugador estaba fuera del partido, ¿no? Estaba fuera del partido y ese primer fallo y ese 1-2 que campeaba en el marcador había provocado que los futbolistas del Arsenal no pudiesen rendir al nivel que lo suelen hacer en la Premier League fin de semana tras fin de semana, donde, lo vuelvo a decir, hace un par de días o hace un par de fines de semana el Arsenal había sido capaz de frenar al Manchester City, de imponerse a Haaland con un partidazo tremendo de su línea defensiva, que hoy había sido clave tanto en el 1-1 como en el 1-2, ¿no? Recibido
Así que, bueno, pues una acción que solo se explica a través de ese nerviosismo que había provocado. Y ahí aparece también otro jugador, ¿no? El bueno de Gabriel Jesús, uno de esos jugadores que sí tienen experiencia en esta competición para inventarse una jugada tremenda, recibiendo por dentro, dejando tirado en el suelo a De Ligt, dejando tirado en el suelo a Goretzka y asistiendo a un Trossard que siempre, bueno, pues aparece como revulsivo y que es un jugador que le está dando desde que llegó muchísimas cosas a un Arsenal, que se ha sacado a un jugador de segunda unidad que entra y que, bueno, pues cambia partidos, ¿no? Cambia resultados sin ningún tipo de duda, en un encuentro que a partir de ahí, de ese 2-2 que llegó en el minuto 75, tiene muy poquito que comentar, un Bayern que tuvo sobre todo más balón en ese tramo final del partido, pero que, bueno, pues sí tuvo una acción muy clara entre Musiala y Coman, que el francés, ante la defensa paralizada, totalmente paralizada del Arsenal, podía haberse convertido en un 2-3, pero sin duda, bueno, pues lo más importante, ¿no? Son esas dudas, ¿no? Que se generó a sí mismo un Arsenal que ya venía también frente al Porto de dejarnos, lo comentamos aquí, lo comenté sobre todo en Twitter, en un hilo que le dediqué tanto al primer partido como al segundo, un Porto que marcó las condiciones frente a un Arsenal que no es capaz, que sigue sin ser capaz de llevar lo que hace en el día a día en Premier a la Champions League, que se disparó a sí mismo en el pie y que dejó vivo a un Bayern que incluso tuvo una ocasión muy clara para haber puesto un 2-3, que hubiese sido un premio tremendo para un encuentro en el que el Bayern hizo que la historia pesase, en el que el Leroy Sané fue el mejor jugador del encuentro y en el que las dudas iniciales de los alemanes se convirtieron finalmente en dudas para los de Mikel Arteta, que vuelven a demostrar para mí por qué en esta competición no se puede ganar después de 14 años sin estar en cuartos. Lo analizaremos, lo que vaya ocurriendo, lo que ocurra mejor en ese partido de vuelta. Lo cierto es que el Bayern aumenta su favoritismo para estar en las semifinales. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.